Ok, entonces la clase del día de hoy es la última clase que vamos a tener. Eh, Justamente vamos a ver lo que es el tema de desechos peligrosos y vamos a revisar los ejercicios que hemos realizado. Estos ejercicios que nosotros realizamos es la práctica justamente de cómo eh, representativa de cómo se haría una auditoría como tal, ¿no? Y estos ejercicios también nos sirven a nosotros para presentar en el Ministerio de Trabajo justamente con los documentos adjuntos de que ustedes realizaron digamos, la capacitación, están en las facultades de poder ejecutar dicha capacitación. Dichos conocimientos abordados en la capacitación como tal, y con eso se les entrega el aval de las 40 horas justamente de la capacitación del Ministerio de Trabajo, ¿ok? Espero que les haya ido bien y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ok, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver lo que son la gestión de los desechos peligrosos. No es complicada, ¿no? El contenido de la presentación que nosotros vamos a abordar a continuación sería generalidades justamente de los desechos peligrosos, la normativa aplicable y la identificación y las obligaciones pertinentes, ¿no? Eh, Vamos a ver. ¿Qué son los desechos peligrosos como tal? Los desechos peligrosos son residuos, ¿sí? O desechos, como su nombre lo indica, sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos generados a partir de una actividad productiva, de servicio o debido al consumo domiciliario con características de peligrosidad, tales como corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radioactivas, que presentan a un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a la normativa aplicable, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las señaléticas, que justamente los desechos peligrosos que nosotros trabajamos vienen identificadas, ¿no? Ok. La norma aplicable para la gestión de los desechos, la norma general sería el COAM, el Código Orgánico del Ambiente, el RCOA, la reforma al Código Orgánico del Ambiente, el Acuerdo Ministerial el 061, justamente lo que son los acuerdos, el Acuerdo Ministerial 143, el Acuerdo Ministerial 026 y las normas técnicas sería la 2841 y 2266, que nos habla justamente del transporte de dichos desechos, ¿no? Entonces, para nosotros identificar, primeramente nos basamos en el pictograma como tal, ¿no? Que es en en la señalética que tiene cada desecho peligroso, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, digamos, por ejemplo, con reactivos o trabajamos en laboratorios, ¿sí? O trabajamos en industrias que producen dichos o utilizan solventes o químicos como tal, ¿no? Cada uno de estos solventes viene con una hoja de seguridad. En esa hoja de seguridad nos especifica, digamos, en el caso de si es que se está expuesto a dicho contaminante como tal, a dicho químico, cómo se procede el proceso, digamos, de lavado de ojos, el proceso de emergencia, el proceso de cómo manipular dicho elemento como tal, ¿no? Y también tenemos digamos, la hoja de seguridad, qué elementos no pueden estar al lado de qué elementos. Digamos, si es que nosotros tenemos un desecho o manejamos un reactivo, ¿no? Que sea de carácter explosivo, no puede ir junto a los inflamables, ¿no? O si tenemos nosotros un reactivo, ¿no? No podría ir con los corrosivos, entonces, más o menos así. La identificación son la siguiente, ¿no? Si es que nosotros podemos observar este pictograma de aquí, nos indica que es corrosivo, este elemento de aquí, este producto, solvente, desecho, como sea, será corrosivo. Si es que tiene este pictograma, sería reactivo. Si es que tiene este pictograma explosivo, tóxico, inflamable y biológico, ¿no? Y de igual manera, cuando nosotros etiquetamos para la gestión de los desechos, para nosotros mandar al gestor autorizado como tal, etiquetamos también con los mismos pictogramas, ¿no? La lista de los desechos peligrosos, según el Acuerdo Ministerial 142, ¿sí? Por fuente específica es la siguiente. Desechos peligrosos, aceites dieléctricos usados que no contengan bifenilopoliclorados o PVC, PCT o PBB, ¿no? Aceites dieléctricos usados u otros aceites minerales que contengan igual justamente lo que es PVC mayor o igual a 50 partes por millón o miligramos litro.
aceites minerales usados gastados, agroquímicos caducados o fuera de especificaciones generadas en actividades comunes, aguas de sentina, aguas residuales industriales cuyas concentraciones de cromo, vanadio, arsénico, cadmio, etcétera, ¿sí? Cianuros, fenoles u otras sustancias peligrosas exceden los límites máximos permisibles que nos indica en el anexo 1 del libro 6 del TULSMA, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el código, ¿sí? Y el código de Basilea, ¿no? Entonces también es importante revisar justamente el acuerdo de Basilea. Ahí nos da cómo se está dividiendo cada uno de estos códigos, ¿no? La clase que nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la clase 1 que serían explosivos. En la división 1.1 son sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa, de explosión en masa. La división 1.2 serían sustancias y objetos que tienen un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. La 1.3 serían sustancias y objetos que representan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. La división 1.4 son sustancias y objetos que no representan riesgo apreciable. La 1.5, sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en masa. La 1.6 son objetos sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa, ¿no? Ahora lo que son gases, que es la clase 2, perdón, tenemos gases inflamables, gases no inflamables, no tóxicos o gases tóxicos como tal. Después tenemos la clase 3 que nos habla de los líquidos inflamables, la clase 4 sólidos inflamables, ¿sí? Que nos dice que son sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. Tenemos también lo que son sustancias que puedan experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿sí? Tenemos también la clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, como son sustancias comburentes como tal y peróxidos orgánicos, ¿no? Dividido en cada una de las subdivisiones. Después tenemos sustancias tóxicas y infecciosas, ¿no? Tóxicas e infecciosas. Material radiactivo, sustancias corrosivas, sustancias y objetos peligrosos varios, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, nosotros tenemos la tabla de incompatibilidad, ¿no? Esta tabla nos indica el clase o peligro según la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? El uno corresponde a la clase de explosivos, su almacenamiento depende de las incompatibilidades específicas. Justamente lo que son los verdes pueden almacenarse y transportarse juntos. Después nosotros tenemos lo que es precaución, revisar incompatibilidades individuales y los rojos son incompatibles. Pueden requerir almacenamiento y transporte separado, justamente como yo les decía, por ejemplo, el 2.3, ¿no? La clase 2.3 sería los gases tóxicos, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, si es que son inflamables, no podemos ponerle junto con los que son explosivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la lógica, pero tenemos también el cuadro de incompatibilidad que lo podemos revisar. Ya les voy a pasar también el día de hoy este cuadro, ¿no? La clasificación de los contenedores según la norma INE, la 2841, ¿sí? Nos habla de los reciclables, color azul, el recipiente, no reciclables, no peligrosos, color negro, orgánicos, verdes, peligrosos como son rojos y especiales son anaranjados, ¿no? Y la descripción del residuo a disponer, por ejemplo, azul, todo material susceptible a ser reciclado, en negro, todo residuo no reciclable, verde de origen biológico, rojo, residuos que tengan una o varias características citadas en el código CRETIP, anaranjado, residuos no peligrosos con características de volumen, cantidad y peso que amerita un manejo especial, ¿no? Ahora, los contenedores que nosotros obtenemos, por ejemplo, en INEAP, nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos un área de disposición transitoria de los desechos peligrosos, ¿no? Esta área, digamos, era un área separada de la parte productiva, ¿no? No estaba en contacto directamente y estaba separado justamente con esta tabla, lo habíamos organizado, no estaban los desechos, digamos, los comburentes, no estaban con los explosivos, entre otras cosas, ¿no? Los inflamables con los explosivos. Y también nosotros teníamos el etiquetado. En ese tiempo nosotros no teníamos los contenedores como tal que nos piden, pero nosotros sí etiquetábamos con unas etiquetas del color que justamente viene en la clasificación de la norma INE, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Para nosotros, al hacer el descarte de los desechos peligrosos, podemos llevar el control de qué desechos nosotros estamos mandando al gestor autorizado. Nosotros en ese tiempo trabajamos con Incinerox, ¿no? Es una empresa de las más grandes que hace la gestión de los desechos, ¿no?
los desechos peligrosos, se lleva los desechos peligrosos y nosotros pagamos las tasas para hacer ese descarte. Las obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que debe tener? El contenido de las obligaciones sería, por ejemplo, el primero sería manejar adecuadamente los residuos o desechos peligrosos y o especiales. Estas obligaciones son obligaciones que tiene que tener el proponente, el proyecto como tal, la empresa como tal. Después, otra obligación sería identificar y caracterizar dichos desechos. Después, obtener el registro generador de residuos o desechos peligrosos y especiales, implementar un plan de minimización, ¿no? Eso también es otra obligación al obtener el registro generador. No es complicado obtener el registro generador de desechos. Y más o menos la tablita que nosotros armamos es de esta forma. Después tenemos que presentar la declaración anual de gestión de residuos y o desechos peligrosos y o especiales a la autoridad administrativa, de la autoridad competente, ¿no? La tabla de los desechos peligrosos, no hay un formato como tal, ¿no? Hay unos formatos que están estandarizados o que se usan comúnmente, pero el fin de la tabla es que pueda tener, digamos, la información relevante de dicho desecho, ¿no? Entonces, nombre del desecho peligroso o especial, sí sería una de las características. Después tenemos lo que es código del residuo, ¿sí? Código de Basilea aplicable. Después datos del generador, dirección, etcétera. Datos normalmente tiene el proponente. Pictograma del sistema global de amonizado, sí, justamente que estos nos vienen en la hoja de seguridad de los desechos, no en las etiquetas, ¿no? Dependiendo del tipo de material absorbente contaminado con hidrocarburo, wipes, paños, trapos, acerrín, barreras absorbentes y otros materiales sólidos absorbentes, otros peligros podrían estar asociados y no representados a estos pictogramas. Los pictogramas actuales son aquellos de mayor generalidad aplicable y se podrán añadir pictogramas adicionales según la evaluación de cada generador de desechos o residuos peligrosos y o especiales. Otra cosa que también es importante, si es que nosotros vamos a trabajar con un gestor autorizado, por ejemplo, con Incinerox, ellos la tienen un poco más clara, ¿no? Y nos mandan, por ejemplo, ya nos mandan las hojas de seguridad o cómo deberíamos nosotros hacer el descarte, o ellos tienen una base más robusta justamente de todos los desechos que ellos manejan, porque no, digamos, son gestores autorizados, pero no para todo tipo de desechos, ¿no? Porque eso se necesita tener la autorización del gestor autorizado para el desecho específico, como tal. Entonces, siempre podemos preguntar a ellos y ellos nos van a mandar la información que necesiten, ¿no? Justamente para llenar las hojas del descarte, las hojas del tema de los desechos. Igual nos van a servir para nuestro reporte anual. El peso, ¿no? Nosotros tenemos que tener esto por lo general. Si es que nosotros podemos hacerlo, lo pesamos o cuando hacemos el descarte, más o menos tenemos la idea y ellos, Incinerox viene con su camión y ellos mismos lo pesan antes de llevarse, porque ellos nos cobran la tasa por el peso, por ejemplo. Después tenemos regularización del modelo nacional de las Naciones Unidas, justamente palabras claves, peligros o advertencias, condiciones de cuidados también hay que poner. Y aquí nosotros ponemos los pictogramas de seguridad, ¿no? Utilizar, digamos, gafas de protección, el overol de protección, máscara, sí, mascarilla, botas, guantes, etcétera, ¿no? Entonces también vamos armando nuestras hojitas de control, ¿ok? Después, otra de las obligaciones es almacenar y realizar el manejo interno de desechos o residuos peligrosos y o especiales, ¿no? El proponente debe tener un área para el almacenamiento transitorio de los desechos, ¿no? Y también debe gestionar, es decir, debe reportar, debe separar adecuadamente los desechos, tal cual nuestra hoja de control, ¿no? Nuestra hoja de peligrosidad. Después también tiene que mantener actualizada la bitácora, ¿no? Nosotros manejamos una bitácora para estos espacios donde hacemos el inventario de los desechos peligrosos que vamos nosotros mandando al gestor y los que vamos almacenando y cuánto tiempo se tiene almacenado, ¿no? Justamente vemos el tema de la trazabilidad. Después tenemos que realizar la entrega de gestores autorizados, ¿sí? Hacemos la contratación, el gestor autorizado viene y hacemos la entrega. Formalizar el manifiesto único, ¿no? Debemos contar con el manifiesto único de generadores de desechos peligrosos, custodiar las actas de eliminación o disposición final, ¿sí? Ok. Entonces, yo les voy a mandar justamente esta información también. Yo también por ahí tengo lo que yo hacía en INEAP, del tema de los desechos. Ya les voy a pasar un formato de manifiesto único y estas actas de eliminación para que les puedan ver. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho esto,
eh, vamos a continuar con, con la clase, ¿sí? El día de ayer habíamos justamente visto lo que son el tema de las fichas, el tema de los documentos que tenemos que llenar, ¿no? De las auditorías como tal. Entonces, habíamos quedado en que cada uno iba a hacer dicha auditoría como tal. Entonces, vamos a verla. Permítanme un momentito. A ver. Ok. Listo. Entonces vamos a ver, justamente la clase del día de ayer habíamos visto los ejercicios, ¿sí? Teníamos los diferentes ejercicios que completarlos como tal, ¿no? El ejercicio uno, por ejemplo, era evaluar el grado de comprensión de los tiempos establecidos en relación a los TDRs y el auditoría ambiental de cumplimiento, ¿sí? Se puede usar la normativa para consulta, yo les pasé las normativas, llenar las casillas con las fechas o límites de cumplimiento en base a la normativa ambiental aplicable. Habíamos pedido que se escoja una justamente para no hacer todas, ¿sí? Y en el caso del requerimiento no corresponda con el caso descrito, marcar la casilla no aplica, ¿no? Y escribir el nombre de la normativa utilizada. ¿Ok? Entonces teníamos que realizar este ejercicio, el ejercicio uno y el día de hoy, ¿cuál era la finalidad del ejercicio? Más que llenar, digamos, la tabla, era poder exponer, ¿no? Como si nosotros fuéramos el auditor, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a ser la vez del proponente, ¿no? Digamos, yo voy a ser la vez de la persona que se le está presentando este informe como tal, ¿no? Y quiero que me expliquen un poco por cuál fue el pronunciamiento, la respuesta observada, si es que hubo prórroga o no hubo prórroga, cuál fue el pronunciamiento justamente por parte de la autoridad ambiental, en el caso de que haya habido prórroga, ¿sí? Y la respuesta a las observaciones que hubo, ¿no? Y cuál fue la normativa que se aplicó y por qué. Eso más o menos es el ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Compañero Carlos Ruiz, ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿cómo está? ¿Puede subirle un poquito el volumen? No le escucho mucho. Espera un momento. Ahí no sé si me escucha. Ahí estamos mejor, ok. ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿Qué tal? Traté de realizarlo lo mejor que pude viendo la clase pasada, ya que no me conecté, no pude conectarme. Ok, vamos a revisarlo. ¿Puede compartirlo? Ok, un momento. Mm, No sé si esté bien o esté Sí, mal. ok, vamos a verlo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el ejercicio, digamos, la opción que escogió? El caso número uno, el de la estación de servicio. Ya, entonces en el caso número uno, ¿qué nos dice, no? Una estación de servicio cuya actividad genera un impacto alto ha obtenido su autorización administrativa a fecha el 30 de diciembre del 2019. El operador ha presentado su primera AAC, ¿no? Auditoría Ambiental de Cumplimiento, el día 1 de febrero del 2021. La autoridad ambiental competente ha emitido observaciones en dos ocasiones por reiteración de incumplimiento del operador, ¿no? Ojo, no, si es que nosotros
obtenemos la autorización administrativa, justamente la licencia o cualquier tema regulatorio, al año se tiene que hacer la primera auditoría ambiental de cumplimientos, que nosotros obtenemos el 30 de diciembre de 2019 y estamos haciendo la primera hace el 1 de febrero del 2021, ¿no? Estamos haciendo un año después de lo que debíamos haber empezado, ¿no? Entonces, la autoridad competente ha emitido observaciones en dos ocasiones, justamente, por reiteración de incumplimiento del operador, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo justificamos eso. Muy bien. Ok. eh, Como obtuvo negativa, o sea, que el operador presentaba, eh, en dos ocasiones presentó incumplimientos, el pronunciamiento fue no favorable y las observaciones fueron por que había trampas de aceite de grasa en mal estado, presencia de corrosión en los tubos y no contaba con sistemas de contención de derrame. Ok. Eh, el, el código, la normativa RAVE dice que tiene que haber una vez notificadas estas fallas, tiene 30 días y 15 días más de prórroga. Es por ello que la prórroga se cuenta 15 días después. Y en el Muy segundo bien. pronunciamiento también fue no fue favorable, pero es que me he equivocado, porque en el ejercicio dice que las dos veces fueron no favorables. Ujú. Y es debido a que no cumple con las observaciones anteriormente realizadas, como que no se instaló un sistema de contención de derrame. Ok. Y me baso en el capítulo 5 de la RAVE, en la comercialización de hidrocarburos y biocombustibles y mezclas del artículo 57, que nos dice que toda estación que se dedica a la venta de combustibles y debe tener eh, trampas, aceites y grasas que estén en buen estado. Además, dentro de este capítulo también nos dice que tenemos que seguir el reglamento de operaciones de hidrocarburos. Y en el capítulo 4 de este, en la información hidrocarburífica, en el artículo 118 nos dice que estas empresas deben tener los tubos, los tanques, todo ese tipo de implementos deben estar en buen estado y no tener presencia de corrosión. Además, en el artículo 123 también nos dice que debe tener un buen sistema de contención de derrame y según lo que yo propuse no contaban con esto y es debido a esto que me baso en el ejercicio. Ok. Sí, chévere. Entonces, digamos, eh, yo soy el proponente, ¿no? Entonces, usted me explica eso y yo le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es su recomendación? ¿Por qué el pronunciamiento no favorable? ¿Qué está haciendo mi equipo técnico que está mal? ¿No? Ok, una respuesta sería que no han verificado correctamente o no están realizando el trabajo correctamente em, en la observación de, por ejemplo, la corrosión. No se han percatado a fondo que hay ese problema. Asimismo, que el sistema de contención no lo cuentan, ya puede ser porque esta empresa ha sufrido algún percance o algo y se perdió y no lo ha reemplazado. Y este es el problema esta es la solución que le podría dar es que lo más, se lo solucione lo más pronto posible, que busque los medios necesarios y que arregle el problema. Ok, muy bien. Muchas gracias, interesante. Sí, justamente está bien, ¿no? Esa es la idea del ejercicio, ¿no? Tratar de representar una auditoría como tal, ¿no? Al final, en la reunión de cierre, cuando nosotros, digamos, presentaríamos todos estos temas, ¿no? Después de una auditoría, nosotros también tenemos que explicarle al proponente que debe cumplir y hacer el pago, obviamente, de las tasas administrativas, presentar los TDRs como tal y tiene que presentar a tiempo, hacer a tiempo la auditoría ambiental de cumplimiento. Si es que por A o B razón no pudo hacer una auditoría en el tiempo establecido, ¿sí? Existe el mecanismo para poder hacer la auditoría de conjunción, ¿sí? Es decir, unificar dos auditorías, ¿no? Pero debemos nosotros
justificar por qué vamos digamos, a unir dichas auditorías, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer una auditoría de conjunción? ¿Por qué se nos pasó el tiempo de hacer la auditoría ambiental de cumplimiento en los términos que establece la normativa, ¿no? Entonces eso debemos justificar bien, por tal y tal razón, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo. También tenemos que explicarle al cliente justamente que, digamos, en los procesos de auditoría hemos evidenciado, porque nos dice que la autoridad se ha pronunciado no favorablemente, no se ha pronunciado favorablemente en dos ocasiones, ¿no? En ese caso tenemos que identificar por qué no hubo el correcto pronunciamiento y en las áreas productivas de la empresa, ¿no? ¿Por qué, digamos, cuáles son las malas prácticas que se está teniendo? Tal vez no están haciendo el uso correcto del espacio para, para la generación y el almacenamiento transitorio de los desechos peligrosos. Tal vez tienen que dar mantenimiento a sus equipos porque existe fuentes de contaminación, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. ¿Ok? Chévere, chévere, ingeniero Carlos. Muchas gracias. Vamos con el ingeniero Vicente Ingeniero, Topa. una duda Sí, antes de por pasar. supuesto. En caso de que en la primera auditoría encuentren hallazgos y se lo notifique, em, se solucionan los problemas, va a ser la siguiente auditoría y se encuentren nuevos hallazgos, ¿el tiempo de nuevo comienza desde cero o qué pasaría ahí? Ya, a ver, si es que nosotros, digamos, nosotros no podemos hacer la misma auditoría dos veces. Incluso si es que nosotros hacemos el proceso de licenciamiento, si es que obtiene esta gasolinera, esta estación de servicio, el licenciamiento por parte de nosotros, ¿no? No podemos hacer la auditoría como tal, ¿no? Lo que nos dice la norma es que otro consultor, otro equipo consultor, otra empresa consultora debe hacer la siguiente auditoría. Entonces, digamos, nosotros obtenemos el certificado, nosotros obtenemos la licencia, lo que sea que necesite la industria, ¿no? En este caso, la licencia, por eso estamos haciendo la auditoría. Nosotros obtenemos la licencia, les damos la licencia y viene el equipo consultor. En la primera auditoría es donde se van a evidenciar que desde la obtención de la licencia al año, ¿sí? Desde el pronunciamiento de la autoridad al año, cuáles han sido las no conformidades que se evidenciaron como tal, ¿no? Entonces, el proponente en este caso tiene que ejecutar el plan de acción. El plan de acción, justamente como ya les hablaba en las clases anteriores, es un, una estrategia, ¿sí? Para resolver estos problemas, ¿no? En las cuales viene el eje económico, el eje de qué personal vamos a utilizar, qué equipos vamos a utilizar, cuánto vamos a invertir, etcétera, ¿no? Como tal es un plan, como su palabra misma lo dice, ¿no? Entonces debe estar resuelto. Y si es que existe el plan, digamos, el plan de acción como tal, ¿no? Y en la siguiente auditoría es después de esta primera auditoría cada 3 años. Y en la siguiente auditoría, después de 3 años, se evidenció que no se ejecutó dicho plan, ¿sí? Que digamos, siguieron trabajando con esta no conformidad como tal. Ahí podría venir un acto sancionatorio por parte de la autoridad ambiental de cumplimiento. Ellos van a decir, bueno, si es que usted ya se evidenció en la primera auditoría, ¿no? Se hizo el plan. Si es que el plan está realizado, ¿no? Se actualizó también lo que es el PMA, el Plan de Manejo Ambiental, ¿no? Y no se ha resuelto este problema, ¿no? Entonces esto ya incurre en una no conformidad mayor con acciones sancionatorias. Entonces, dependiendo de la gravedad que sea digamos, esta no conformidad, pueden ya venir sanciones desde sanciones económicas, desde clausura como tal, ¿sí? Entonces, depende mucho también de la autoridad ambiental, ¿sí? Cómo se dé el pronunciamiento. Pero la idea de las auditorías es esto, ¿no? Es, aparte de hacer la auditoría como tal, es ejecutar el plan de acción, ¿no? Para eso sirven las auditorías, ¿no? Para la mejora continua como tal. Compañera Mabel, Buenas noches con todos. Inge, una vamos, pregunta, digamos, claro. a ver, digamos, quiero saber, digamos, ya tiene el plan de acción, ¿en qué momento o cómo se hace la actualización, digamos, del PMA? Digamos, tenía el PMA original, ¿no? Y luego, ¿y en qué tiempo se debe hacer esta actualización del PMA y quién lo revisa que esté, digamos, actualizado o eso ya queda, digamos, en la parte interna de la empresa? Ya. A ver, esto también ya lo vimos las clases anteriores. No, quien hace la actualización del PMA es
en sí la persona que hace la auditoría, ¿no? La persona que hace la auditoría evidencia, digamos, estas no conformidades, ¿no? En base al plan de manejo ambiental. Cuando ya nosotros obtenemos la licencia, obtenemos justamente, hacemos el plan de manejo ambiental, la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental también es revisado justamente dentro de los términos de referencia por la autoridad ambiental competente, ¿sí? Y quien hace la actualización como tal es el equipo que hace la auditoría, ¿no? Digamos, nosotros hacemos la auditoría al año, entonces nosotros revisamos el plan de manejo ambiental, nosotros hacemos la actualización de dicho plan de manejo ambiental como tal. Entonces nosotros debemos dejar actualizado el plan de manejo ambiental, ¿no? Después, cuando ya nosotros presentamos a la autoridad ambiental competente la auditoría, ¿no? Dentro de justamente estos términos de referencia está la actualización del plan de manejo ambiental. Entonces, la autoridad ambiental competente va a revisar que justamente se hizo la actualización del plan de manejo ambiental. Si bien es un documento de trabajo interno, ¿no? Pero en los procesos de auditoría también es un documento de revisión por parte de la autoridad ambiental competente. Entonces, en este caso, nosotros debemos dejar actualizado el plan de manejo ambiental. Y digamos, eso queda, digamos, ya queda actualizado y después se revisa el plan de acción o primero, digamos, nosotros como auditores entregamos, digamos, el informe de la auditoría, pero ya una vez ejecutado el plan de acción. Sí, a ver, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos la auditoría, vemos que hay no conformidades, ¿no? Depende del tipo de no conformidad, se hace el plan de acción. El plan de acción, dependiendo de la complejidad, va a tomar tiempo. Van a ser acciones, por ejemplo, muy sencillas como reubicar la zona de almacenamientos de disposición transitoria de los desechos peligrosos, ¿no? Algo que no requiere bastante tiempo. Entonces, nosotros dejamos hechos el plan de acción y nosotros también dejamos actualizado el PMA, justamente, digamos, suponiendo que este plan de acción ya se ha ejecutado, ¿no? Pero donde sí se revisa si es que realmente el plan de acción fue resuelto, va a ser en la siguiente auditoría. El siguiente grupo auditor va a revisar nuestros documentos y van a decir, bueno, el equipo auditor anterior revisó, hizo la auditoría, levantó el plan de acción, le actualizó el plan de manejo ambiental. Entonces, en la siguiente auditoría van a decir, bueno, en el plan de acción anterior dice disponer de otra área o reubicar el área de la gestión transitoria de los desechos peligrosos. Entonces, en esa auditoría van a decir, bueno, si se reubicó esto, no se reubicó, ¿no? Entonces, en la siguiente auditoría va a ser cuando se revise si es que se hizo digamos, la correcta resolución propuesta en el plan de acción de la auditoría anterior. ¿Y qué tiempo, digamos, tarda en realizarse una auditoría, más o menos? Eso depende mucho. Más o menos nosotros trabajamos dependiendo de la complejidad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos las auditorías, yo he hecho las auditorías en plantas de tratamiento de agua, también en rellenos sanitarios. Estas auditorías no toman mucho tiempo, la parte de la auditoría de sitio, ¿no? La parte documental toma un poquito de tiempo, pero más o menos alrededor, dependiendo de la empresa como tal, puede tomar hasta un mes más o menos, ¿no? Ya dar el pronunciamiento, la reunión del acta de cierre, ¿no? La reunión de cierre de la auditoría. Porque estos, digamos, son empresas que tienen un proyecto focalizado, ¿no? Entonces, digamos, la planta de tratamiento de aguas en Quito, en Quitumbe, tiene un área definida, tiene ya definidos sus procesos, ¿no? Tiene un área de control interno, también lleva un área de control por parte de MAPS, Aguas Quito, ¿no? Entonces no es tan complicado, porque ya nos mandan los documentos, revisamos los documentos, hacemos la auditoría de sitio en unos 2 días más o menos, y después hacemos ya los otros procesos, ¿no? Hasta la reunión de cierre. No es complicado. Ahora, si es que la auditoría viene ya a una empresa más grande, por ejemplo, Petroecuador, ¿no? Petroecuador tiene distintas áreas, ¿no? Entonces ellos tienen un licenciamiento, hay que revisar el licenciamiento justamente que dice. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la auditoría de la parte productiva de Petroecuador, porque tienen un licenciamiento para la parte productiva. Después tienen un licenciamiento para la parte de comercialización, ¿no? Tienen un licenciamiento para la parte de transporte. Entonces, depende de eso. Hay que revisar primero la licencia, justamente qué dice la licencia, y de ahí ir planificando. Entonces, no es como, digamos, va a demorar una semana o un mes o 2 meses, depende de la complejidad. Pero más o menos una auditoría, como ya les digo, de una planta de tratamiento o de un relleno sanitario no toma más de un mes, ¿no? Y también depende de lo que diga el plan de manejo ambiental,
porque su plan de manejo ambiental puede decir, por ejemplo, necesitan monitoreos en las fuentes de descargas hídricas, ¿no? En los lixiviados o en sus plantas de tratamiento. Y no tenían los monitoreos, ¿no? Entonces, extendemos una semana más para poder hacer justamente estos monitoreos, porque no tienen los monitoreos recientes, ¿no? O nos pide que hagamos los monitoreos de ese momento. ¿Mm? ¿Ok? La complejidad va a depender. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, No, sí. chévere. Listo, entonces continuemos con el siguiente compañero. Compañero Vicente, ¿cómo le fue con el ejercicio? Ingeniero, buenas noches, compañeros, igual buenas noches. Eh, Me da mucha pena, mil disculpas, tuve una emergencia familiar y no me dio tiempo para hacer estos ejercicios. Ok, no hay problema. No sé cómo me puede ayudar y No, no hay problema. pues, la idea La cosa es, es que podríamos, o sea, hay que hacerlo sí, porque eso hay que presentarlo al Ministerio de Trabajo, son los anexos de las prácticas que han hecho, ¿no? Que con eso nos emiten los certificados de la capacitación. Si no lo pudo hacer, le recomiendo igual que los haga para enviarlo después al compañero de CIFAS para que él pueda subir todos estos documentos, ¿ok? Pero no hay sí, por problema. favor, ingeniero, mil Chévere, disculpas. no hay problema. Gracias. Compañero Norman Castillo. Compañero Norman, ¿se encuentra aquí? No. Compañera Mabel, ¿usted realizó el ejercicio? Compañera, a ver, dice... no. Ok, no hay problema, compañera, listo. Puede revisar la clase e ir llenando los formatos que les pase. Puede retirarse, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Listo. Los otros compañeros no están aquí, justamente. Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? El siguiente ejercicio que nos decía, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya, vamos a ver. Entonces, el siguiente ejercicio justamente nos dice, ¿dónde está? Ahí está. Ya. El ejercicio 2 nos dice evaluar el grado de comprensión del alcance de una auditoría, ¿no? Entonces, se puede usar la norma de consulta, llenar los casilleros, si en caso de no ser aplicable, marcar como no aplica, indique qué autoridad ambiental le compete realizar el seguimiento y control de la actividad en cuestión, ¿no? Entonces, teníamos cinco casos, ¿no? Y teníamos que llenar con cualquiera de los casos escogidos, teníamos que llenar esto, ¿no? Entonces, eh, compañero Carlos, ¿usted realizó el ejercicio? Sí, sí lo realicé, pero no sé si esté bien. No hay problema, puede presentarlo, igual lo vamos a resolviendo juntos. Para eso mismo estamos aquí, Ya, ok. por favor. Un momento. Mm, Se ve ahí. Ok, chévere. Entonces, escogimos el caso 4, ¿no? El Sí. caso 4 nos dice, se le ha adjudicado un contrato para elaborar una auditoría ambiental de cumplimiento de una concesión minera. Ojo, ¿quién tiene la potestad de, digamos, dar los permisos de las concesiones mineras? En este caso es la autoridad seccional. Por ejemplo, en Quito nosotros tenemos una unidad especializada en áridos y petro, ¿no? Porque es minería no metálica, ¿no? Entonces, no, quien da las concesiones de estas áreas mineras justamente son
los gobiernos seccionales, los gobiernos cantonales. Por ejemplo, el municipio de Quito, el municipio de Tungurahua, el municipio de Riobamba, ¿no? Ellos dan justamente lo que es dan el permiso de concesión a tanto tiempo, ¿no? ¿Quién ejecuta, digamos, o quién obtiene esta concesión minera? Por lo general es un grupo privado, un empresario privado. Este empresario privado paga, hace la extracción y devuelve las tasas de porcentajes que cobra, digamos, la ciudad por hacer esta actividad minera, ¿no? Entonces nos dice, es concesión minera de libre aprovechamiento, chévere, cuyo operador es el GAT de Tungurahua, ¿ok? Su autorización administrativa ha sido obtenida el 10 del 08 del 2021, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Ok, con lo que usted me dijo ahorita, aquí en la parte de autoridad ambiental competente debería ser el ministerio seccional, fue que dijo, ¿cierto? Sí, o sea, el ministro, verán, ¿quién hace en este caso, digamos, quién hace quién es el operador? Sí, es el gobierno seccional, ¿no? Pero la autoridad ambiental competente también va a ser el Ministerio del Ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Quito tenemos la empresa pública de rastro. La empresa pública de rastro es una empresa de faenamiento, ¿no? Es un camal del municipio de Quito. Entonces, ¿quién le da la licencia? La licencia no lo revisa ni lo, digamos, ni lo ayudó a sacar un consultor independiente, una empresa independiente. Quien dio la licencia justamente es el GAT provincial. En este caso, la autoridad que remite o que administra o que igual hace las auditorías es el GAT provincial de Quito, ¿no? Entonces, más sin embargo, digamos, a la prefectura de Pichincha, ¿sí? A la prefectura de Pichincha, eh, le audita también el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, ¿no? Entonces, en este caso, la autoridad ambiental competente sí va a ser el gobierno de Tungurahua, ¿no? De la provincia de Tungurahua, el gobierno provincial, ¿no? No va a ser necesariamente el MATE, porque el MATE no va a ser quien, digamos, otorgue la licencia, sino va a ser el gobierno seccional. ¿Ok? Ok, ¿Ya? en la normativa aplicable sería la ley minera, en el capítulo 3 decía que, en el artículo 16 Ujú. de dominio y estado de los derechos del minero, decía que las auditorías estarán a cargo decía que los auditorías están a cargo del Ministerio del Ambiente y de otros organismos relacionados. Es por ello que, por eso le ubiqué acá arriba la autoridad ambiental, el MAT. Ok, chévere, sí, está bien, no hay problema. Con eso trabaja, digamos, con esta norma trabajaría lo que es el gobierno seccional, ¿no? Auditaría en base a esta norma. Pero también tenemos lo que nos dice el RCOA, el acuerdo ministerial, el 97A, ¿no? Entonces, esos también van, que ahí nos habla más o menos de las auditorías, ¿no? Generalizado. ¿Ok? Ok, en los criterios de auditoría, un criterio de auditoría que debe estar en una concesión minera es el estudio de impacto ambiental que va a tener. Ok, Y el plan de manejo también lo coloqué aquí. chévere. Por ejemplo, en el periodo auditable, según la ley de minas en el capítulo 2 de preservación del medio ambiente, será, el artículo 78 será anualmente. Ujú. Ok, Y el tipo de auditoría sería una auditoría interna, ya que eh, se recogería, se analizaría los impactos que tendría la minería en ese sector dentro. ok. Es lo El que dice tipo de acá. auditoría en este caso es una AAC, Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Ok. ¿Ok? Las auditorías internas, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con sistemas de gestión de la calidad, existen auditorías internas porque la empresa, digamos, trabaja con una norma ISO, trabaja con una 9001, o los laboratorios, por ejemplo. Los laboratorios acreditados se acreditan con la norma ISO 17025, ¿no? Entonces, las normas de calidad ya nos especifican auditorías internas o organismos de control interno. Se hace una comisión interna de la empresa como tal, eh, comisión que está compuesta, digamos, por personal técnico, por personal administrativo, por personal ejecutivo, ¿no? Y este equipo hace las auditorías internas. Las auditorías internas son únicamente para procesos
como su palabra lo dice, internas de la empresa, ¿no? No son representativas para digamos, las auditorías por parte de la autoridad competente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en los laboratorios, en el laboratorio que teníamos, yo hacía justamente las auditorías internas, ¿no? Porque yo era el jefe de gestión de la calidad. Hacía las auditorías internas, todo, tenía el control interno. Entonces, cuando ya venía una auditoría externa, cuando pagamos a un consultor externo para que nos audite, ¿no? Yo ya sabía dónde presentarle los documentos. Él me auditaba, por ejemplo, con la norma 9001. Entonces, ya venía, me auditaba y me decía, bueno, la parte documental, vamos a auditar la parte documental. Registro de los trabajadores. Entonces, yo ya sabía dónde estaba eso y le daba, ¿no? Entonces, para eso sirven las auditorías internas. Más sin embargo, en este ejercicio es una auditoría ambiental de cumplimiento. La auditoría ambiental de cumplimiento, ¿sí? ¿Quién la ejecuta? El auditor externo, el consultor externo, pero en este caso, como la competencia tiene el gobierno provincial, quien ejecuta esta auditoría ambiental de cumplimiento va a ser el gobierno provincial de Tungurahua, ¿ok? Pero siempre va a ser una auditoría ambiental de cumplimiento, a no ser que nos hable de una auditoría de conjunción, por ejemplo, ¿ok? Chévere. Muy bien, entonces pasemos con el siguiente, era el ejercicio 4, sí, entonces vamos a ver. En el ejercicio 4, ¿qué nos pedía? El ejercicio 4 nos habla de consolidar la capacidad de evaluar el cumplimiento de la auditoría ambiental. Se va a usar norma para consultar, se va a calificar el cumplimiento de la normativa del plan de manejo ambiental y las obligaciones, ¿no? Se redacta los hallazgos, fundamentos de la evidencia, se especifica el medio de verificación o la evidencia, se realiza un balance de resultados y en el caso de ser aplicable se elabora un plan de acción. Quedamos que el plan de acción no lo íbamos a hacer, ¿no? Pero en una auditoría como tal, como ya les dije, sí debemos nosotros dejar haciendo el plan de acción y la actualización del PMA, ¿no? Y eso se analiza si es que se ejecutó en la siguiente auditoría. El siguiente grupo auditor va a ver si es que se tomaron en cuenta estos planes de acción y también esta actualización del plan de manejo ambiental, ¿no? Si es que es necesario hacer la actualización. No, no. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Compañero Carlos, ¿puede presentarnos justamente eso? Que vamos a Discúlpeme, ver. ingeniero, el ejercicio 3, el ejercicio 4 no alcancé a hacer. Ok, no hay problema. Entonces yo les voy a explicar un poquito cómo lo hubiéramos hecho, ¿no? A ver. Entonces nosotros tenemos medios de verificación, si es que está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Cuál era el ejercicio como tal? El ejercicio no era poner cumple o no conformidad menor, no conformidad mayor. Sí, el ejercicio como tal es poder explicar el hallazgo de la auditoría, ¿no? Entonces vamos con la primera. Escojamos un ejemplo para hacer unos dos de estos, ¿no? Digamos, vamos a trabajar con la misma gasolina. Ok. Entonces, estamos revisando en la parte de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental. Vamos a revisar el primero. ¿Quién hace estas fichas? Somos nosotros, porque nosotros estamos auditando con la normativa ambiental aplicable, ¿no? Entonces, aquí nos dice el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 193, evaluación adicionales de la calidad del aire. La autoridad ambiental nacional o el gobierno autónomo descentralizado competente, si en este caso el gobierno autónomo, según corresponda, dispondrá evaluaciones adicionales a las establecidas en la norma a los operadores o propietarios de fuentes que emitan o sean susceptibles a emitir olores ofensivos o contaminantes atmosféricos peligrosos. La norma técnica establecerá los métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o eliminación en la fuente de emisiones de olores de contaminantes atmosféricos peligrosos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a suponer que sí cumple. Ok, ¿cuáles van a ser los resultados de la auditoría? Sí cumple esto, ¿por qué? La estación de servicio, si bien la estación de servicio no tiene fuentes fijas, ¿no? No tiene fuentes fijas, digámoslo, de emisiones a la atmósfera, emisiones de gases a la atmósfera, ¿no? Pero una estación lo que sí tiene es fuentes móviles que pasan justamente por esa área, ¿no? Que van a ser los carros que van a cargar el combustible, el diésel, la gasolina, ¿no? Esto de aquí no es representativo como tal, porque es un contaminante que no es inherente, es decir, el contaminante solamente es transitorio. Llega el carro, apaga su vehículo, carga, prende su vehículo, existe la emisión y se va, ¿no? Entonces no es representativo ni nosotros podemos hacer un cálculo, ni nos compete a nosotros manejar esta contaminación. Más sin embargo, también nos habla de los olores ofensivos
que puedan contaminar la atmósfera, ¿no? En las estaciones de gasolina, cuando nosotros auditamos, podemos ver los pozos, justamente donde viene el tanquero, ¿sí? Descarga la gasolina y ahí se almacena la gasolina que salen por las bombas, ¿no? Entonces, si es que nosotros, cuando hacemos la auditoría, evidenciamos que existen olores o existen derrames o existen fuentes de contaminación o justamente estos olores químicos ofensivos que puedan ser susceptibles, ¿no? Nosotros lo podemos poner en el hallazgo, digamos. Podemos poner que fue una no conformidad, ¿no? Entonces ponemos en el área de almacenamiento de combustibles, evidenciamos olores, ¿sí? eh, ofensivos a los usuarios de la estación. Esto se debe a que no existió un mantenimiento de este tanque, ¿no? Podemos poner eso, ¿no? ¿Por qué vamos a decir que no existe un mantenimiento de este tanque? Porque nosotros en la auditoría vamos a pedir justamente estos documentos y vamos a evidenciar, vamos a decir, bueno, ¿por qué este olor está aquí así, está presente? Es un olor que, digamos, irradia, es un olor ofensivo que yo apenas ingreso al área de almacenamiento la puedo leer a simple vista y esto no debería ser porque las normas del, digamos, del manejo de la estación nos indica que esta área debe estar impermeabilizada, esta área debe estar con una correcta contención, justamente porque estamos manejando lo que son hidrocarburos, lo que son gasolina, lo que es diésel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué está oliendo así? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el mantenimiento de esta área? ¿O cómo es el diseño de esta área? Quiero saber. Entonces, ahí nosotros pedimos los documentos y evidenciamos esto, ¿no? No hubo un mantenimiento, por eso esto está oliendo así. Entonces, no hay una correcta contención del hidrocarburo, del combustible, ¿no? Si es que nosotros, como dijimos, vamos a poner cumple, ponemos todo lo contrario. Ponemos el área de almacenamiento de combustible, evidenciamos que no existen olores, ya que los mantenimientos de esta área de almacenamiento, de estos tanques de almacenamiento, están al día, lo que viene establecido en el plan de manejo ambiental justamente de la bomba de distribución, ¿no? Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Y los medios de verificación, aquí ponemos anexo 1. Pues en el anexo 1, después nosotros también tomamos fotografías, ¿no? Podemos también anexar lo que son los documentos de los mantenimientos. Entonces evidenciamos que realmente cumple con lo que dice este extracto normativo. ¿Ok? Y vamos a hacer el segundo, digamos, del acuerdo ministerial, hagamos con este, el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, el RCOA, ¿no? Almacenamiento de desechos peligrosos, el artículo 268, condiciones. Según corresponda, los lugares para almacenamiento deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas. Almacenar y manipular los residuos o desechos peligrosos y o especiales, asegurando que no exista dispersión de contaminantes al entorno ni riesgo de afectación a la salud y el ambiente verificando los aspectos técnicos de compatibilidad. No almacenar residuos o desechos peligrosos y o especiales en el mismo sitio con sustancias químicas u otros materiales. El acceso a estos locales debe estar restringido y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial. Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles. Contar con el material y equipamiento para atender contingencias. Contar con un sistema de extinción, contar con bases o pisos impermeabilizados, sí, según sea el caso, y otras que determina la autoridad ambiental en la norma secundaria. ¿Ok? En este caso vamos a decir que justamente cumple, ¿no? ¿Cómo vamos a acotar estas observaciones? Para este mismo caso, ¿no? Para una bomba de gasolina. Compañero Carlos, ¿cómo usted, digamos, pondría el hallazgo? ¿Realmente está cumpliendo, digamos, hasta aquí? ¿No? ¿Cómo nosotros justificamos que cumple con esto? ¿Qué pondríamos aquí? Compañero Carlos Ruiz, ¿me escucha? Sí, sí, ya le escucho. ¿Cómo, por ejemplo, Justifiquemos. sí, por ejemplo, tener los Tiene, tanques de almacenamiento?
tienen que tener un certificado En este caso, de calidad. nosotros, cuando vamos a llenar estos formatos, ¿no? Si es que nosotros, digamos, evidenciamos que cumple, ¿no? La prosa con la que vamos a escribir es en tiempo presente en afirmativo. Tiene o cuenta con, ¿sí? Puede continuar. Cuenta con todos los requerimientos necesarios. ¿Qué sería? Si aquí nos dice almacenar y manipular los residuos, asegurando que no existe dispersión de contaminante, digamos, cuenta con todos los requerimientos necesarios como un área de almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Asimismo con un área de carga, perdón, de descarga. Sería. ¿Ok? Con un área de descarga de desechos peligrosos. ¿Qué más? Nosotros vimos recién justamente el tema de los desechos peligrosos. Los desechos peligrosos cuenta con un inventario, ¿no? Con un inventario de los desechos peligrosos. Podemos también decir eso. Cuenta con el inventario o bitácora de desechos peligrosos, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes ítems. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Si nosotros ponemos en la norma los 7 ítems, debemos justificar los dichos 7 ítems, ¿no? Perdón, digamos. Contar con señalización apropiada y lugares de forma visible. Cuenta con la señalización apropiada en los lugares visibles, ¿no? Y digamos, si es que acotamos este ítem, el anexo, tenemos que poner las fotografías de la zona justamente donde se encuentran digamos, estos ítems, ¿no? La zona, la señalética y todo lo demás. Cuenta con pisos impermeabilizados, ¿no? Digamos, ponemos en la zona de almacenamiento, cuenta con los pisos impermeabilizados y en el anexo justamente ponemos lo que son las fotografías de los pisos señalizados, ¿no? Ese sería el ejercicio, ¿ok? No es complicado, ¿no? Aquí nosotros vamos a inventarnos si es que digamos, cumple o es una no conformidad menor. Una conformidad menor puede ser, digamos, en este caso de aquí, ¿no? No es una conformidad mayor, sino es una no conformidad menor, ¿no? Digamos, ponemos cuenta con tal cosa, o sea, digamos, cuenta con todo, pero no existe o no se evidenció el área con la señalética adecuada, ¿no? Entonces, en nuestro plan de acción ponemos esta no conformidad menor, justamente ponemos y decimos implementar la señalética, la señalización adecuada justamente en el área de almacenamiento de los desechos peligrosos, ¿no? Tomando las siguientes consideraciones. Y ahí ponemos justamente lo que nos dice el código de Basilea, lo que nos dice que digamos, los contaminantes explosivos no pueden estar con los comburentes, ¿no? O no pueden estar con los inflamables, etcétera, etcétera. De esa forma vamos alimentando nuestro plan de acción, ¿no? Eso básicamente es el ejercicio. Ok, entonces vamos con ese, creo que era el último ejercicio. Mm, Ok, y ahora vamos a ver los formatos, ¿no? Compa, Carlos, tal vez llene usted los formatos. ¿Pudo llenar los formatos? No, no, ingeniero, no pude Chévere, llenarlos. no hay problema. Vamos a revisar cómo lo hubiéramos llenado los formatos, ¿no? Cómo hay que llenarlos también. Entonces, estos formatos que yo les pasé son formatos básicos, ¿no? Nosotros como consultores independientes, o si trabajamos en una empresa consultora, estos formatos de aquí vienen con un sistema de gestión documental, ¿no? Viene, digamos, en el sistema de gestión documental, ya nosotros asignamos justamente estos documentos, los nombres de los documentos, un formato, una versión, una fecha de vigencia, ¿no? Entonces debe ir en nuestra bitácora también nuestros documentos como tal. Entonces ya digamos, como consultores, ya es un formato institucional que nosotros manejamos, como consultores también independientes, ¿no? Eso es importante porque también le da carácter a nuestro trabajo. Cuando nosotros, digamos, nos presentamos con los equipos, con los EPPs, justamente justificando la experiencia, con todo este tipo de formatos, con la experticia. También
representamos nuestro trabajo y nuestro profesionalismo, ¿no? Entonces, estos formatos cumplen la función de que nosotros tenemos un sistema de gestión documental, un sistema de gestión de formatos, ¿sí? Para ejecutar dicho trabajo, ¿no? Entonces, aquí iría el logotipo de nuestra empresa, de nuestra marca consultora, ¿no? Y empezamos. Aquí vendría acta de reunión de apertura, sí, esto es un formato estándar. La empresa auditada, vamos a poner, por ejemplo, Petrogas, ¿no? Estación de servicio. ¿Ok? Lugar, digamos que esto queda en Aloha. Aloha, hora de inicio, hora, fecha, también le llenamos. La fecha de finalización, todavía no les llenamos hasta que terminemos el acto de reunión de apertura, ¿no? Entonces, en el acto de reunión de apertura, en una auditoría, ¿qué vamos a hacer? Primero presentamos al equipo auditor, entonces, digamos, yo soy el auditor líder, entonces abordamos estos temas. Entonces, digo, en base, damos inicio o iniciamos la reunión de apertura propuesta para la auditoría ambiental de cumplimiento del año 2023 para la empresa Petrogas, estación de servicio, ubicación Aloha, ¿no? Los temas a tratar van a ser los siguientes. Inciso 1, presentación de los miembros del equipo auditor. Y ahí empezamos, ¿no? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Antonio Borja, yo soy el auditor líder, ¿sí? Soy el quien maneja o quien dirige este equipo como tal. Mis documentos acreditantes es que soy un consultor ambiental calificado, categoría 1, ¿sí? En mi equipo de trabajo está el ingeniero Carlos Ruiz. El ingeniero Carlos Ruiz es el auditor, digamos, para la parte productiva. Es un ingeniero que tiene experiencia justamente en lo que es la zona de hidrocarburos, estaciones de servicio, ¿no? Y también es un auditor ambiental calificado, categoría 2, ¿sí? También tenemos al compañero Víctor Ruiz. El compañero Víctor va a hacer la parte de relación comunitaria, ¿sí? Porque su plan de manejo ambiental justamente nos indica, y su licenciamiento también nos indica que hay que hacer el plan de relación comunitaria, ¿sí? Él es sociólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Presentamos a los equipos auditores. El interlocutor en este caso sería el auditor líder, ¿no? O cada uno de los miembros se puede presentar como desee. Después dice, establecimiento de los objetivos y alcance de la auditoría, ¿no? En el 2022, la estación Petrogas, la estación de servicio Petrogas ubicada en el Loa, obtuvo su licenciamiento ambiental, ¿sí? Obtuvo el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental competente, obteniendo el licenciamiento ambiental para el ejercicio de venta, ¿sí? Y comercialización de combustibles. Dicha licencia fue obtenida el 27 de junio del año 2023, ¿no? Entonces, dado que estamos en la fecha año 2024, tenemos que realizar la primera auditoría ambiental de cumplimiento porque eso nos estipula la normativa y la autoridad ambiental competente, ¿no? Serían los objetivos. El objetivo principal es eso, cumplir con la auditoría ambiental de cumplimiento, y los objetivos específicos va a ser revisar el plan de manejo ambiental, ¿sí? Hacer la auditoría in situ, ¿sí? Revisar la parte documental, ejecutar un plan de acción si es que es necesario, ¿sí? Y hacer la actualización del plan de manejo ambiental. Entonces ahí limita los objetivos y los alcances de la auditoría. Después presentamos la metodología y los procedimientos. La metodología que vamos a utilizar en esta auditoría ambiental de cumplimiento va a ser dividido en tres partes, ¿no? Va a ser el proceso de preauditoría, que justamente lo estamos iniciando el día de hoy con la reunión de apertura. En la preauditoría nosotros vamos a pedir documentos como tal para nosotros revisar dicha documentación y organizar nuestros formatos, nuestras tablas y nuestra propuesta para la auditoría in situ, ¿no? El segundo paso, como ya lo mencioné, va a ser la auditoría in situ. Vamos a venir nuestro equipo auditor. Para eso pedimos que exista la apertura de las partes productivas, ¿sí? De la empresa Petrogas para poder auditar tanto al personal, al área técnica y a las zonas de ejecución, a las zonas de producción como tal, ¿no? Y por último, tenemos la posauditoría. En la posauditoría vamos a concatenar justamente esta documentación con esta auditoría de sitio. Vamos a emitir los resultados de la auditoría. Vamos a hacer la reunión de cierre, la entrega justamente del borrador de la auditoría ambiental de cumplimiento, actualizar el PMA si es que va a ser necesario y ejecutar un plan de acción también si es que fuera necesario, ¿no? Explicamos eso.
Y después vemos establecimiento de la forma de comunicación entre el equipo auditor y el auditado, ¿no? Para nosotros comunicarnos correctamente, nuestro equipo auditor y el equipo auditado, va a haber dos puntos focales. En este caso, el punto focal del equipo auditor voy a ser yo como auditor líder, ¿sí? El ingeniero Antonio Borja como auditor líder. Y del equipo auditado va a ser el ingeniero Juan Pérez, porque el ingeniero Juan Pérez es el técnico que ustedes han delegado, ¿sí? Porque es el gerente técnico y sabe y controla todas las áreas técnicas de su empresa, ¿no? Entonces, el auditado, el interlocutor, sí, o el punto focal va a ser el ingeniero. Entonces, con él vamos a tratar en este proceso de auditoría. Confirmamos el horario, fecha de la reunión de finalización. Entonces, la auditoría lo comenzamos el día de hoy con la reunión de apertura y la fecha de finalización estipulado con los meses que ya hemos analizado, ¿no? Digamos con el tiempo que ya hemos analizado, nos va a tomar alrededor de un mes, ¿no? En el cual va a estar dividido la primera semana, digamos, primera semana va a ser la preauditoría, la fase de revisión documental. La segunda y tercera semana vamos a hacer justamente la auditoría in situ. La tercera y cuarta semana vamos a hacer justamente lo que es la posauditoría, ¿no? En la cual vamos a emitir el resultado, vamos a tener la reunión de cierre donde vamos a presentar el borrador de la auditoría. Una vez aceptada, presentamos la auditoría ambiental de cumplimiento y la actualización del PMA y si es que es necesario el plan de acción, ¿sí? Y después calificamos puntos difusos en el plan de auditoría. ¿Qué es clarificar puntos difusos? Clarificar puntos difusos es cuando ellos preguntan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué áreas van a auditar? ¿Y qué necesitan para auditar? O sea, necesitan entrevistar a los trabajadores. Entonces, ahí nosotros como explicamos, ¿no? El proceso de auditoría. Y decimos, sí, o sea, nosotros vamos a auditar las áreas productivas justamente de esta estación de servicio que viene dentro de su licenciamiento, que por lo general, si es que como ustedes son una estación de servicio, sería, por ejemplo, donde ustedes almacenan los combustibles, la parte o donde manejan los documentos, revisar la parte documental, ¿sí? En la auditoría de sitio, vamos también a la zona de transporte y la zona de almacenamiento de desechos, ¿no? Entonces, esas van a ser las áreas que vamos a nosotros a auditar. Entonces, y ahí nos dicen, pero ingeniero, ¿y qué necesita usted para hacer esto? Necesitamos que haya la apertura, justamente, que haya la comunicación con el ingeniero que es el interlocutor de su empresa, que nos permitan también trabajar, es decir, que nos permitan ingresar a las áreas, ver su clasificación de los desechos, ver sus documentos, todo lo demás, ¿no? Y nosotros vamos a notificar previamente vía correo electrónico justamente las fechas para que ustedes nos den la aprobación. Eso es lo que se hace en una auditoría, ¿no? Y después de que terminamos y esclarecemos estos puntos, ¿no? Firmamos los participantes, ¿no? En este caso, asistentes del equipo auditor, firmaría yo, firmaría el ingeniero Carlos, firmaría el ingeniero Víctor, ¿no? El cargo que tenemos en esta auditoría. Y los participantes, firmaría, digamos, el interlocutor, el gerente administrativo y el gerente comercial, qué sé yo, ¿no? Y aquí ponemos las observaciones. Firme el auditor líder, firme el auditor. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos en una auditoría, ¿no? En este primer proceso del acta de reunión de apertura. ¿Ok? Ahora vamos a revisar lo que es el formato número 2. Ok, el formato número 2 que nos habla, las notas de no conformidad. Si es que nosotros en la auditoría, ya en la auditoría de sitio, ¿no? Evidenciamos una no conformidad, debemos levantar una nota de no conformidad, ¿no? O eso porque lo utilizamos nosotros, ¿no? Estos formatos son formatos referenciales, no es como que son estrictamente hacerlo así, ¿no? Existe también una norma ISO que es para auditorías, ¿no? Les recomiendo mirar porque nosotros hicimos los formatos en base a esa ISO. Entonces, cuando nosotros evidenciamos no conformidades, levantamos notas de no conformidad. En las notas de no conformidad, ¿qué iría? Por ejemplo, fecha, área auditada, ¿no? Componente de análisis, ¿qué analizamos, no? Digamos, ¿qué componente? Analizamos el componente aire, ¿no? Las emisiones de los gases. Emisiones. ¿Ok?
Responsable del área, ingeniero Juan, bla, 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 bla. Responsable de la verificación. ¿Quién es el responsable? En este caso, como el responsable del área es el ingeniero Juan, digamos, él trabaja solo en esa área, es el único responsable. Entonces, el ingeniero Juan, bla, 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 ¿no? Referencia, la legislación, ¿no? ¿Con qué vamos a auditar en este caso? ¿Con qué levantamos esta no conformidad? Ahí nosotros levantamos con lo que son lo que nos dice el TULSMA, ¿no? El TULSMA nos habla de los límites máximos permisibles en su libro sexto, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí ponemos libro sexto, TULSMA, fuentes de contaminación eh, fijas y móviles para emisiones. Entonces aquí nos dice justamente límites máximos permisibles. Es igual, ¿no? Entonces ahí adjuntamos, ¿no? ¿Qué nos dice el límite máximo permisible? Nos dice que las fuentes fijas o las fuentes móviles no pueden exceder este límite máximo permisible de tal, tal, tal cosa, ¿no? Entonces ahí justificamos. ¿Y cuál fue el hallazgo? Digamos, el hallazgo fue que excede los límites máximos permisibles de la emisión de dicho contaminante. En este caso va a ser NOx, ¿no? O CO2, por ejemplo, ¿no? O SO2, ¿no? Entonces ahí, cuando hacemos el levantamiento, cuando hacemos el análisis, justamente ponemos el hallazgo. La empresa no cuenta con los monitoreos establecidos en el plan de manejo ambiental y dichos, se realizó el monitoreo como tal y dichos contaminantes de las fuentes fijas para PM10, ¿no? Material particulado, lo que sea. Ahí tenemos que ir viendo lo que nos dice el plan de manejo ambiental. Excede el límite máximo permisible que es tal, 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 tal. Tal parte por millón, ¿no? O litros sobre metros cúbicos, ¿no? Entonces ahí vemos lo que nos dice el libro sexto del TUS. ¿Qué se evidencia? Una no conformidad mayor, digámoslo así. La evidencia como tal, ¿cuál fue la evidencia? ¿Por qué dijimos que una no conformidad mayor? Porque se hizo el monitoreo, ¿no? Responsable del equipo auditor, representante del auditado. En este caso, nosotros le presentamos esta nota de no conformidad al auditado, ¿sí? Y le decimos, bueno, esto es lo que evidenciamos, vamos a levantar una no conformidad mayor, pero esta no conformidad mayor tiene que ir a un proceso justamente eh, de un plan de acción, ¿no? Lo que normalmente nosotros hacemos es, porque el cliente nos contrata a nosotros, es tratar de no llegar a las no conformidades mayores, porque las no conformidades mayores representan una sanción justamente inmediata por parte de la autoridad ambiental competente para el proponente, ¿no? Entonces nosotros digamos, bueno, evidenciamos esto, vamos a ponerle como una no conformidad menor, pero en el plan de acción vamos a destinar tanto recurso, se va a resolver esto inmediatamente en una semana, digamos, con el compromiso de una semana, y esto vamos a presentar. Entonces, cuando la autoridad ambiental competente evidencia que una no conformidad menor, y nosotros justificamos por qué le ponemos como no conformidad menor, decimos, ponemos como no conformidad menor porque a pesar de que el componente está excediendo los límites máximos permisibles, tiene un proceso de mejora y ya está, hizo la contratación, digamos, de un equipo tecnológico que va a minimizar esta contaminación de esta fuente fija, ¿no? Y adjuntamos ahí en la evidencia, en el anexo, adjuntamos la contratación, aunque sea de ese día, adjuntamos la contratación. Esa es nuestra labor como representantes, como auditores que nos contrata la empresa, ¿no? Ayudar a que el proponente, ayudar a que el cliente pueda mejorar sus procesos y no incida en sanciones, ¿no? Sino más bien en mejoras continuas, en acciones inmediatas, ¿no? En minimización de los impactos como tal, ¿ok? Entonces, este es el segundo formato. Lo revisamos. Y vamos a ver el siguiente. El acta de cierre y después para finalizar la entrevista, ¿no? Acta de cierre. Ok, ¿qué nos dice el acta de cierre, no? Justamente el mismo formato de gestión documental, nombre de la empresa auditada, lugar, hora de inicio, hora de finalización y qué temas vamos a tratar. El acta de cierre, así como el acta de apertura, ¿no? Se trata al final en la posauditoría, en la metodología que nosotros implementamos. Entonces, en el acta de cierre, igual, nos hacemos la reunión, aperturamos, digamos, en la reunión de cierre,
el interlocutor en este caso voy a ser yo, el auditor líder, y pasamos con los temas a tratar. Entonces decimos, señores, muy buenas tardes, hemos realizado la auditoría ambiental de cumplimiento satisfactoriamente. En esta auto de cierre vamos a presentar el borrador de la auditoría ambiental, justamente, y vamos a tratar los siguientes temas, ¿no? Para dar inicio, el inciso 1 nos habla de exposición de los hallazgos de las auditorías identificadas. Entonces ahí explicamos como equipo auditor, ¿no? En este caso, digamos, yo voy a hablar como auditor líder y después le doy la palabra al ingeniero Carlos Ruiz, que él nos va a hablar del área de producción que él hizo la auditoría. Entonces, él va a decir, bueno, en el área de producción, nosotros allá hicimos los hallazgos con el monitoreo, identificamos que las fuentes de emisiones superan los límites máximos permisibles en PM2 y PM10, ¿no? En material particulado, como le llamamos. Entonces, dichas emisiones, ¿sí? Ya se han evidenciado, se han identificado de que es de esta zona, ¿sí? De esta actividad productiva como tal, ¿sí? De esta actividad específica como tal, y ya se ha ingresado al plan de acción. Entonces, se propuso dos soluciones. La primera solución es cambiar o mejorar sus procesos, ¿no? Nosotros hemos presentado una propuesta para que puedan mejorar sus procesos, ¿no? Cambiando un flujograma, alguna cosa, presentamos. O la otra, adquirir una maquinaria, justamente esta maquinaria de aquí, presentamos la propuesta, que va a minimizar las emisiones de estos gases como tal, ¿no? Cambiar o reparar o hacer mantenimiento justamente de sus chimeneas, de sus fuentes fijas de emisiones. Esa es lo que se ha implementado. El periodo para implementar esto, justamente dentro del plan de acción, hemos puesto un máximo de 2 semanas. Y el presupuesto que la empresa tiene que destinar para esto va a ser $5,000. ¿Ok? Entonces, ahí hacemos todo esto. Exponemos los hallazgos. Los hallazgos van a ser justamente estas no conformidades o estas acciones que requieren una atención inmediata, ¿no? Después tenemos lo que es revisión del contenido del informe de la auditoría. Presentamos la auditoría como tal, explicamos de manera general justamente cómo se hizo la auditoría, presentamos la auditoría y decimos, bueno, en la primera parte vamos a hablar del resumen de la auditoría, justamente ya les hablé en la clase anterior cómo hacer esto. Presentamos también lo que es la legislación ambiental aplicable para su actividad productiva, es tal, 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 ¿sí? Esto es así de las evidencias, estas son las tablas, estas son las matrices, así se ha levantado, estos son los anexos, entonces presentamos como tal. Establecemos la fecha de presentación del informe final de auditoría. Decimos, bueno, una vez dicho esto, queremos presentar el informe final de auditoría con su aceptación la siguiente semana, el día viernes. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y tal vez alguna duda generada que haya surgido. Entonces van a salir con dudas, todo eso, y debemos eso adjuntar en el informe final de auditoría para la aceptación. Firmamos justamente y terminamos con la reunión de cierre. ¿Ok? Eh, y ahora tenemos justamente lo que es la entrevista. La entrevista también es una parte de la metodología de la auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regularización, el licenciamiento, justamente nos habla de que los ejes productivos, digámoslo así, tienen que tener concordancia con natura, es decir, con la naturaleza como tal, concordancia y responsabilidad, corresponsabilidad con la comunidad y con la naturaleza, ¿no? Con los recursos, con los ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo voy a ejecutar una actividad económica, una actividad productiva, ¿sí? Todas las actividades humanas generan un impacto al medio ambiente. Impactos negativos, por ejemplo, contaminaciones, alteraciones de los ecosistemas, entre otros. Impactos positivos, generar o dinamizar la economía comunitaria, ¿no? Por ejemplo, por lo general, en los proyectos mineros, ¿no? Contratan a la comunidad para obras o acciones técnicas de la empresa, ¿no? Contratan a la comunidad para acciones de labor, de mantenimiento de la empresa, ¿no? Entonces, más o menos generan economía en la comunidad. Entonces, como eso nos explica, como eso nos dice la Constitución, como eso nos dice la legislación como tal, una parte que sí se debe hacer es la entrevista comunitaria. La entrevista no solamente es comunitaria, también hay los formatos de entrevista para el personal, ¿no? Entonces, en la auditoría, en la preauditoría ya se va definiendo justamente estos pasos, justamente con lo que nos dice el RCOF, que nos habla de las auditorías, ¿no? Entonces, hacemos el formato de la entrevista, en este caso vamos a la entrevista comunitaria,
tenemos el formato, de gestión documental, como ya les explicaba. Eh, Explicamos o delimitamos el objetivo, ¿sí? En este caso, el objetivo va a ser constatar con la comunidad criterios e información en relación a la gestión ambiental del auditado, con mayor énfasis en la percepción del ruido ambiental y olores, ¿no? En este caso va a ser porque, digamos, la actividad productiva genera olores o tiene chimeneas como tal. Entonces, vamos a ver a la comunidad cómo analiza esto o cuál es la percepción de esto, ¿no? Ámbito que aplica el plan de manejo ambiental. En el plan de manejo ambiental ya existe una parte de relación comunitaria y la normativa ambiental también nos habla de esto y las obligaciones que tiene la empresa justamente bajo su licenciamiento. Nombre del entrevistador, en este caso voy a ser yo, pongo ingeniero Antonio Borja, la fecha, lleno. Nombre del entrevistado, ¿no? Entonces, este formato es para una entrevista. Las entrevistas tienen que ser representativas estadísticamente, ¿no? Digamos, si es que la actividad productiva, donde yo tengo en un cantón alejado, la comunidad es alrededor de, solo viven 500 personas alrededor, ¿no? Si es que yo hago dos entrevistas, no va a ser representativo. Para que estadísticamente sea representativo, tiene que ser por lo menos, ¿sí? Del 10 al 20% del total de la comunidad, ¿no? Es también un poco complicado hacer tantas entrevistas, ¿no? Entonces, para que sea representativo también, las entrevistas se escogen o se hacen, dependiendo de la metodología, se pueden hacer aleatoriamente, se pueden hacer con los líderes o voceros comunitarios, digamos, vamos a hacerle al presidente del barrio, ¿no? Entonces, de esa forma le damos peso y representatividad a la comunidad como tal, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hablar con el señor Juan Juan Pérez, ¿sí? ¿Cuál es su cargo o ocupación? Bueno, él es panadero y también es el presidente de la comunidad. El contacto, llenamos el contacto justamente para que quede de constancia y la información adicional sobre el entrevistado, ¿no? Ahí le preguntamos, bueno, ¿qué se dedica? ¿Usted vive? Entonces ponemos, vive en la comunidad, vive en la comunidad hace 30 años, fundador, fundador de la comuna Sacha de bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, datos importantes o interesantes. Y nosotros previamente ya levantamos un formato de preguntas, ¿no? En este caso decimos, por ejemplo, vamos con el entrevistado y le decimos, ¿conoce usted si ha existido algún accidente laboral en el o evento de contingencia en esta empresa que está justamente dentro de su comunidad? Y él dice, bueno, no, yo conozco que los compañeros trabajan ahí, los vecinos trabajan ahí, y no ha habido, digamos, esta información, no sé de esta información, si es que ha existido o no accidentes laborales. Ok, entonces ponemos eso. ¿Ha percibido molestias en relación a la generación de ruido? Y me dicen, no, no se escucha ruido aquí en la comunidad, ¿no? ¿Ha observado acumulación o generación de residuos peligrosos y comunes dentro o fuera de las instalaciones de la empresa? Y si nos dicen en este caso, sí, yo he visto que ellos, por ejemplo, no viene el recolector de la basura o la persona que se lleva los desechos, y pasan los desechos allá afuera y los perros se amontonan, etcétera, etcétera. Entonces eso debemos ponerlo, porque eso de ahí va a ser una no conformidad menor y debe ir dentro de nuestro plan de acción. También nos da un foco justamente de estas acciones que no está haciendo bien la empresa, ¿no? El representado. ¿Ha presentado alguna queja o sugerencia dirigida a la empresa? No, no ha presentado ninguna queja. Ok. ¿Tiene alguna recomendación para fortalecer las relaciones entre la comunidad económica, la actividad económica y la comunidad? Sí, que haya más programas o que haya más apertura para que la comunidad pueda trabajar en dicha empresa. Entonces ponemos ahí. ¿Ha percibido usted o ha generado usted generación de malos olores que pudieran causar molestias? Y me dice, no se ha olido nada ni se ha evidenciado estas molestias. ¿Ok? Entonces llenamos eso y le hacemos firmar al entrevistado. En este caso, nosotros eh, actualmente existe una ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, solicitar todos estos datos, ¿no? Ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya existe esta ley. Digamos, si es que el señor Juan Pérez después me pone años y dice, el señor tuvo mis datos personales, pero nunca me hizo firmar una autorización para manejar mis datos personales, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Primeramente, si es que es indispensable la información,
hacerles llenar un acuerdo de aceptación del manejo de los datos personales, ¿no? Se descarga un formatito y se le hace llegar y se le hace firmar. Y si es que no es necesario, no pedir datos que sean relevantes, con que sea nombre, sí, nombre y el contacto queda bien. Entonces no se necesitaría, digamos, cédula, dirección, datos ya más relevantes, ¿no? Sino datos muy generales que nosotros incluso lo podemos encontrar en un padrón electoral, ¿no? Como son nombres y teléfonos. Chao, pare de contar. Entonces eso también hay que tener en cuenta, porque esta ley del manejo de los datos personales se aprobó recién, si no estoy mal, el año anterior o este año, ¿no? Entonces es nueva esta ley de la protección de datos personales. ¿Ok? Entonces, eso sería listo. Sí, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no podemos dar por terminada la clase. ¿No? ¿Ok? Entonces, si nadie tiene alguna pregunta, les agradezco mucho. Les voy a pedir que sí, por favor, puedan llenar los formatos, que den en dichos formatos, porque, como ya les digo, o sea, estos formatos tienen que ir en una carpeta con su nombre, sí, con sus datos. No es complicado, es únicamente de tomarse máximo una hora y terminar todo, ¿sí? Y esto se adjunta a los documentos del Ministerio de Trabajo, porque al Ministerio de Trabajo justamente se debe presentar o evidenciar esta documentación que ustedes han recibido la parte práctica, si en este caso como no estamos haciendo presencial o no hacemos una visita in situ o algo que se pueda evidenciar, estamos realizando un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo nos pide que aparte de la parte teórica que se da, de las presentaciones, de la teoría que se habla de la experiencia y todo lo demás, se haga una parte práctica. Entonces, por ejemplo, dentro de esta parte práctica están los quiz que hizo el ingeniero Fiados el segundo día. Está, por ejemplo, estos formatos que he hecho yo estos días, ¿no? Los formatos y las actas como tal. Entonces, todo eso se adjunta y se envía al Ministerio de Trabajo para que les puedan emitir sus certificados. ¿Ok? Dicho esto, ha sido un gusto para mí. Cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. Yo les voy a pasar ya la clase grabada el día de hoy y estos documentos finales, sí, para que los puedan revisar. Y si tienen alguna duda adicional o surge alguna duda en el transcurso de su vida profesional o de su ejecución de su trabajo, tranquilamente pueden enviarme un mensaje y yo les responderé de la forma en la que se necesite, la forma inmediata, ¿ok? Ha sido un gusto, que tengan una buena noche y muchas gracias por su atención. Dije, ¿Sí? voy a hablar un ratito. Chévere. Bueno, para darle a conocer bueno, en primer lugar, pues agradecerles a todos los colegas por la confianza depositada en nosotros. A usted también, ingeniero, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Ha sido de gran ayuda. Esperemos que hayan sido de gran provecho también para los colegas. Por comentarle, bueno, tienen que rendir lo que son la evaluación en el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es vía online. Entonces, dejémosle el examen para dar el día 1 de junio, que sería el lunes, ¿no? Va a estar activado la plataforma de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. En cualquier horario, eso pueden rendir. Eh, en las actividades que le dejó Inge, démosle chance una semana más para que puedan desarrollar y no tengan ningún inconveniente en entregar, ¿no? Entonces sería el deber hasta démosle hasta el viernes 5 de junio, ¿ya? Para que puedan desarrollar tranquilamente y no hay ningún inconveniente. Por pedirles también, estimados, que por favor necesito que me adjunten sus copias de cédula para poder adjuntar con el Estado y enviar al Ministerio de Trabajo. Y también lo que es el pago, también tenemos el segundo pago que nos realicen hasta el 30 de junio, que sería el domingo, ¿no? Todo igual para poder enviar el listado y no hay ningún inconveniente. Entonces quedemos así, estimados colegas, que tengan una excelente noche, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Inge, sí les puedo igual poner en el grupo de WhatsApp porque no estén todos conectados. Y eso, nada más. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, excelente noche. Gracias, buenas noches.